segundos. Ok. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy estamos sobre el texto que nos habla acerca de no matar, de no asesinar, ¿no? Entonces, si ustedes van a Mateo capítulo 5, vemos nosotros este texto que dice, ustedes oyeron que el asesinar era malo, pero yo les digo, dice Jesucristo, que también el estar odiando merece juicio, ¿sí? Pero el tema de hoy nos vamos a concentrar en la sección final. Entonces, si continúan durante el texto, podemos ver que en el versículo 23 al versículo 26 tiene un tema bastante específico, y ese tema es la reconciliación. Entonces es, no matarás, sino buscarás reconciliación. ¿Ok? Y es el tema de hoy. Entonces, si ustedes checan el texto, vamos a comenzar a leerlo. Chequen desde el versículo 21. Nada más para que tengamos el contexto, que ahorita de todos modos lo voy a explicar, porque el contexto es de suma importancia al momento de movernos a esta idea de la reconciliación. Entonces dice el versículo 21. Versículo 21. Ustedes han oído de los antepasados, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, versículo 22, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que sea pagado el último centavo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Básicamente lo que hemos visto es por qué es malo el asesinato y por qué es malo el odiar. Entonces, si les digo lo que vimos la vez pasada, nos concentramos más específicamente en qué tiene de malo odiar a alguien. Y lo que nos dice el texto, básicamente es que Jesucristo va y admite él que es malo asesinar a las personas, pero también admite que muchos, incluidos nosotros hoy en día, tomamos muy a la ligera el odiar a las personas. Y entonces, ¿por qué no llegamos hasta el punto de asesinar a la persona? Por eso nos pensamos nosotros mismos justos, gente que está bien y que tiene una condición emocional que es buena, cuando muchas veces no es cierto eso, ¿sí? La maldad que tiene el odio es por al menos, vimos la vez pasada, 3 razones. Primera razón, porque tiene la misma naturaleza de la que surge el asesinato. En otras palabras, el asesinato no es algo que esté distanciado del odio, sino que el asesinato es una consecuencia de que las personas estén odiando. Entonces, cuando una persona comienza a odiar a otros, lo que significa eso en su corazón es que él empieza a definirse a sí mismo como juez de otras personas. Y eso puede llevar a muchas cosas. Puede llevar a las personas a abortar, puede llevar a las personas a realizar eutanasia, puede llevar a las personas a tener rencores, a romper amistades, a romper familias, y surgen todas estas consecuencias de un mismo odio. Entonces, la razón por la cual es malo el odio en sí mismo es porque éste tiene una misma naturaleza de la cual surgen todas estas consecuencias, incluido el asesinato. No significa que el asesinato y el odio son lo mismo, porque obviamente este está escalado más grande, pero son como si fueran, por ejemplo, pensemos nosotros, 2 integrantes de una misma familia, como hermanos. Uno está pequeño, el otro ya está en la universidad, pero ambos tienen la misma naturaleza, ambos vienen de la misma sangre, ambos tienen en común algo, y ese algo es esa condición del corazón de la persona, ¿sí? Y entonces cuando Dios ve y Dios
observa el interior de nuestro corazón, Él juzga, ustedes están realizando algo malo. ¿Sí? Primera razón, entonces, porque tiene la misma naturaleza que todas estas consecuencias. Segunda razón, por la cual es malo el odio. Y la segunda razón es porque es de acuerdo el odio a la naturaleza humana. Entonces, cuando nosotros observamos nuestra ira, nuestro odio, usualmente no observamos características de Dios. Y lo que hicimos la vez pasada es que les dije varias características del odio de alguien que era divino, Jesucristo. Entonces, Jesucristo también se enojaba. Y hay un tipo de odio que es bueno, un tipo de odio que es justo. Pero usualmente nuestro odio no tiene ninguna característica que tenga que ver con esto de Jesucristo. Y entonces cuando vimos estas razones, vimos, por ejemplo, el odio que sintió Jesucristo no era un odio egoísta, pero nosotros nos concentramos en odiar por lo que nos hacen a nosotros. El odio de Jesucristo era un odio que era lento, pero nosotros nos esforzamos básicamente en enojarnos rápidamente y reaccionamos ante cosas extremadamente pequeñas. El odio de Jesucristo tenía que ver con las cosas de Dios, por ejemplo, cómo trataban el templo, pero nuestro odio usualmente tiene que ver con cómo es que nos tratan a nosotros y no pensamos en lo absoluto acerca de cómo tratan a Dios, ¿no? Entonces hay una naturaleza humana que está corrompida, que está queriendo enojarse y tenemos que procurar no enojarnos con esta naturaleza. Es malo porque entonces tiene que ver más con nuestra naturaleza corrompida que con Dios. Y tercera razón, es malo el odiar porque se dirige injustamente a otros hombres. Se dirige injustamente a otros hombres. Y a lo que me refiero con eso es que cuando comenzamos a odiar nosotros, empezamos a actuar con otras personas como no tenemos que actuar. Les voy a poner un ejemplo con esto para terminar rápido la introducción. Dios puede elegir en un asesinato, podríamos pensar nosotros, Dios puede elegir cuándo terminar la vida de una persona, pero nosotros no podemos. Y lo que diferencia entonces un asesinato de cómo es que Dios quita una vida es que Dios tiene un derecho que nosotros no tenemos. Y nosotros estamos arrebatando y entrando en una zona que no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, la razón por la cual pongo ese ejemplo es para que veamos que en el odio también estamos realizando eso. También estamos nosotros colocándonos en un lugar que no tenemos que. Y entonces observamos nosotros, por ejemplo, en el pasaje que se muestra un odio hacia otros hermanos, hacia familia, hacia personas de la misma familia espiritual también. Y mientras que nuestro derecho, podríamos decir, nuestro derecho y obligación con los hermanos de la fe, con nuestra familia aún de sangre, es amarlos, es respetarlos, es buscar su edificación. Nosotros nos salimos de eso y nos colocamos a juzgar a las personas y buscar destruir a las personas y buscar, en este caso, odiar a las personas. Y si notan, el ejemplo se mantiene. Dios puede odiar a las personas. Dios se nos muestra en los Salmos, por ejemplo, es un Dios que tiene ira contra las personas que son pecadores, contra las personas que son impías. Al mismo tiempo, Él tiene amor, ¿sí? Pero lo que sucede con nosotros es que no podemos nosotros tener esa ira. Nosotros solamente podemos reaccionar en nuestro lugar. Y si conmigo Dios se ha comportado con misericordia, si conmigo Dios se ha comportado, denme 2 segundos. Si conmigo Dios se ha comportado con misericordia y se ha comportado con una forma de amor. Sí, sí, mi perrita empezó a ladrar, pero ya paró. Si Dios se ha comportado de esa forma, yo no puedo actuar como si fuera Dios y estar yo rechazando a las personas, sino más bien tendría que actuar como aquel que recibió misericordia. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos el derecho de actuar de otra forma, sino que tenemos que actuar como Dios actuó con nosotros, en este caso. Y si Dios actúa con esa misericordia, con ese amor,
tenemos que responder nosotros de la misma forma. ¿Ok? Entonces es lo que hemos visto antes. Ahora, la conclusión de esto entonces, de este pasaje, hasta ahorita, hasta el versículo 22, es que Jesucristo dice entonces, está prohibido odiar a las personas. No te corresponde. No es algo que tú realices naturalmente bien. Es algo que se puede asociar con los asesinatos que tan grandemente poblan nuestro mundo el día de hoy. ¿Sí? Pero no solamente es que evites asesinar y que evites odiar, sino que lo que vamos a ver el día de hoy es que no solamente no tenemos que realizarlo, sino que tenemos que responder de otra forma. Tenemos que realizar algo más. Entonces tiene que ser cambiado los momentos de odio que tenemos nosotros por momentos de acciones distintas. Y lo que vamos a ver entonces es que lo que sería lo contrario al odio en este pasaje es la reconciliación. ¿Ok? Voy a ilustrarlo de otra forma para que se note esto. Si regresamos nosotros al ejemplo del asesinato, de estar quitando una vida, Dios no solamente dice deja de quitar vidas, sino que Dios dice, además de dejar de quitar las vidas, llena eso, esa energía que tú vas a colocar en procurar la vida para otras personas. Y entonces, no solo tengo que dejar yo de asesinar, que no lo he hecho, digamos, nosotros no hemos asesinado quizás, sino que además tengo que ocuparme yo en mi tiempo a estar procurando dar vida a otros, predicando el Evangelio, dando comida a aquellos que no la tienen, proveyendo de mi tiempo para poder construir en la vida de otras personas, ¿sí? Y lo mismo sucede con el odio. Ahora, el odio, en este caso, la alternativa es reconciliación, es buscar la paz con las personas, es buscar que andemos en una comunidad, en una comunión en la cual no hay esta separación. Porque el odio, en este caso, lo que nos ilustra esto, es que el odio separa. Y tú y yo tenemos que buscar unir, reconciliar, ¿sí? Es lo que tenemos que realizar con nuestra vida. Entonces, ¿cómo debemos responder al odio? Respuesta, debemos responder con reconciliación. Y al día de hoy vamos a observar entonces sobre esta reconciliación, vamos a observar dos razones para buscar la reconciliación. Dos razones para buscar la reconciliación y dos tiempos para buscar la reconciliación. ¿Ok? Dos razones, dos tiempos. ¿Por qué? Porque lo que nos ilustra este pasaje es dos ejemplos de cómo es que puede suceder esta reconciliación. Y entonces, del versículo 23 al versículo 26, nos muestra un ejemplo que es con sucesos que pasan con hermanos. Eso es, con personas que son de nuestra misma casa, familia, o de nuestra misma fe. ¿Ok? Con hermanos. Y el otro es con enemigos, con personas que en verdad hay una disonancia, en verdad están chocando contra nosotros, o nosotros estamos chocando contra ellos, ¿sí? Y en este ejemplo de los hermanos se ve una razón por la cual buscar la reconciliación y se ve un tiempo para buscar la reconciliación. Y en este ejemplo de los enemigos se ve una razón y se ve un tiempo para buscar la reconciliación. ¿Ok? Comencemos con los hermanos. Y entonces vamos a ver la razón número uno. La razón número uno para buscar la reconciliación. Y esta razón, amigos, es amor. La primera razón que nos muestra este pasaje es que tenemos que ver nosotros que el buscar la reconciliación es una forma en la que yo muestro el amor que tengo por otras personas. ¿Ok? Para eso, quiero que primeramente veamos la lógica que tiene Jesucristo cuando comienza el versículo 23. Porque si notan el versículo 23, comienza como una conclusión. Dice el versículo 23, por tanto, o sea, yo te voy a decir que busques la reconciliación con tu hermano sobre la base de lo que ya te dije antes. Y tenemos que ver entonces nosotros qué está diciéndonos.
Chequen lo que dijo. Si resumimos nosotros el argumento de Jesucristo hasta ahorita, Él nos coloca en el primer versículo, primero en el versículo 21, nos coloca, nos dice primeramente que se juzga el asesinato. Se juzga el asesinato, ¿no? Versículo 21. Ustedes escucharon que se dijo, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Segunda cosa que realiza Jesucristo, versículo 22. Agrega que no solamente se juzga el asesinato, sino que también se juzga el odio. Y entonces dice el versículo 22, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y luego en el versículo 23 dice, por tanto, ya que cualquiera que se enoje va a ser juzgado, por eso tienes que buscar la reconciliación. Ahora, ¿cómo es que eso entonces dice que hay que amar a las personas? Y es que la forma normal en la que leemos estos versículos es incorrecta, amigos. Literalmente cambiamos nosotros lo que está diciendo el versículo. Entonces, si yo leo el versículo, chequen lo que está diciendo. No nos está, usualmente lo leemos nosotros como de, ok, el homicidio se juzga, el odiar se juzga. Por tanto, si tú estás odiando a alguien, busca la reconciliación. Es la forma en la que lo leemos. Pero eso no es lo que está diciéndonos el versículo. El versículo, chequen lo que dice el versículo 23. Dice, por tanto, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano, no tú, tu hermano tiene algo en contra de ti. Si tú te acuerdas que tu hermano básicamente te odia a ti, entonces busca la reconciliación. Y eso es lo que hace que sea tan distinto la forma en la que nos está hablando aquí. No está diciendo, si tú estás odiando a una persona y tú estás presentando tu ofrenda en el altar, tienes que buscar la reconciliación, sino que está diciéndonos primeramente que si tú estás buscando ofrendar algo a Dios y en ese momento recuerdas que alguien te odia a ti, entonces tú tienes que responder a eso, al odio que alguien más tiene contra ti. Entonces el razonamiento es este. El razonamiento es mal odiar y será juzgado por Dios. Por tanto, si alguien te odia a ti, debes amar tanto a tu hermano que no quieres que sea juzgado él por Dios. Por eso es la parte del amor. Tengo que evitar yo que Dios juzgue a esta persona por el odio que está guardando en contra de mí. ¿Sí? Lo coloca un autor, un comentarista de la siguiente forma, por ejemplo, debemos amar a nuestros hermanos lo suficiente como para actuar, para eliminar sus disposiciones de odio hacia nosotros. Entonces piénsenlo de esta forma. La razón por la cual yo tengo que ir y pedir perdón a las personas, primero, tiene que ser porque yo amo a esas personas. ¿Ok? Y eso es bien importante, amigos, porque es bien común que nosotros pensemos, él me hizo mal a mí y él tiene que pedirme disculpas a mí. ¿Sí? Pero es bien poco común que nosotros pensemos, yo debo de pedir disculpas. Aun cuando nosotros hagamos algo malo contra otras personas, usualmente no pensamos, yo debo de pedir disculpas. Usualmente pensamos, voy a razonar esto para que yo no tenga que pedir disculpas. Voy a pensar que yo no realicé nada malo. ¿Sí? Y lo que dice aquí es que no te está asegurando que tú hiciste algo malo. Y aún así, tú tienes que decir disculpa a tu hermano. ¿Sí? Si notan el lenguaje, chequen el versículo 23 otra vez. Dice, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? En ningún momento está diciendo, ¿te acuerdas que tú realizaste algo malo contra tu hermano? O sea, no está asegurándonos que en verdad el hermano que te está odiando en este momento tiene una razón real para realizarlo. Y aún así te dice, tú tienes que actuar. No dice que sea justificado,
solo dice que debes de actuar para reconciliarte. Entonces, si nosotros unimos eso, vemos que el actuar que tenemos que tener nosotros es para que ellos, primeramente, no mantengan este odio. Ok, ahora, noten también que no nos está diciendo que tenemos que buscar la aprobación de las personas, porque eso puede ser un error en el que caigamos nosotros. Ok, si no tengo que dejar que otras personas me odien a mí por amor a ellas, entonces tengo que hacer todo lo que tenga que realizar para que ellos no me odien. Eso no es lo que está diciendo, porque ahí podemos caer en la idea de, ok, entonces voy a realizar cualquier cosa, independientemente de si esté dentro de la voluntad de Dios, para poder estar bien con ellos. Y eso no es lo que significa. Tú y yo tenemos que actuar dentro de lo que viene en la palabra de Dios y buscar primeramente la aprobación de Dios. Y dentro de eso, por el hecho de que queramos nosotros estar bien con Dios, va a ser que queramos nosotros que otros tengan una buena relación con nosotros. ¿Ok? Entonces, si lo colocamos de una forma sencilla, lo que nos está diciendo no es busca la aprobación, sino busca la paz con las personas y principalmente con los hermanos de la fe. ¿Sí? No dejen que permanezcan iras y contiendas, y mucho menos las provoquen. ¿Ok? Y entonces ahí viene otra, otra aclaración que creo que es bastante válida. Mientras que tampoco buscamos la aprobación de las personas, tampoco, segunda aclaración, debemos de buscar enemigos, porque ahí entran dos personas que pueden existir. Una persona que está buscando ser aceptado de cualquier forma, por todos. Y la otra persona que está buscando ser rechazado de cualquier forma, por todos. Y entonces la forma en la que hablas es una forma para que los demás te odien, para que los demás sea visto como que tú eres mejor que ellos y por eso ellos te van a odiar a ti, ¿no? Y ambas tienen que ser evitadas. Nunca tenemos que nosotros hablar meramente para poder confrontar a alguien buscando que él nos odie a nosotros. Siempre si vamos a ir en contra de alguien, tenemos que ir desde una postura de amor, de yo te voy a confrontar porque quiero que tú estés reconciliado con Dios, porque quiero que tú tengas una buena vida, porque quiero que tú andes bien con tu familia, porque quiero que tú tengas, en este caso, una buena posición con Dios, ¿sí? En todas las partes de tu vida. Si ustedes revisan eso, por ejemplo, con nuestro amigo Andrés Maldonado, él lo dice de forma constante, que él reacciona con nosotros de una forma que quizás no nos agrade, nos dice, nos advierte, quizás yo voy a actuar de una forma en la que no te va a gustar, pero lo voy a realizar de la mejor forma, buscando y procurando tu bien. Y esa es la forma en la que lo mantiene, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, si checan, por ejemplo, Romanos 12, versículo 18, podemos observar qué es esto. Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, versículo 19. Y denme dos, voy a cerrar la ventana. Sí, por si acaso. Entonces dice Romanos 14, versículo 19. Dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Y entonces cuando vemos nosotros este llamado a no dejes que otras personas se enojen contigo, es este llamado doble. Procura la paz y procura la edificación. Procura lo que va a contribuir. Dijiste Romanos 12:14. Sí, ese Romanos 12 lo vamos a ver ahorita ya. Era Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, versículo 19. Por si acaso hubo confusión, una disculpa, amigos. Romanos 14, versículo 19. Entonces dice el versículo, procuremos lo que contribuye a la paz y lo que contribuye a la edificación mutua. Y eso es lo que tiene que regir entonces nuestro pensamiento. Si yo contribuyo lo que ayuda a la paz, pero no ayuda a la edificación, porque es una paz que se basa en que yo
me abandone la Biblia, que yo abandone las creencias que tengo con Dios, entonces estoy perdiendo qué es lo que significa una verdadera paz, ¿sí? Si yo contribuyo nada más a la edificación y estoy yendo y confronto a las personas y estoy hablándoles duramente, pero estoy ignorando por completo la paz, estoy perdiendo la postura, ¿sí? Entonces tengo que contribuir yo a la paz y a la edificación de las personas, ¿ok? Tercera y última aclaración, ¿va? No tenemos que ser gente que nada más está buscando la aprobación, no tenemos que ser gente que está buscando ser odiada. Tercera aclaración, no se nos promete que van a recibir nuestras disculpas, ¿ok? Y eso es lo último que quiero decirles acerca de esto. Porque el pasaje nos dice, si tú estás ofrendando y te acuerdas de que alguien tiene algo en contra de ti, tú ve y reconcíliate. Tú ve y haz todo lo que tú puedes. Busca esa paz, pero no se asegura que la otra persona va a recibir esa disculpa que tú ofrendes. Esa oferta de paz que tú estás dando no siempre va a ser recibida. Y no va a ser recibida porque aún dentro de la familia de la fe, de los que son creyentes, hay niveles de madurez que son distintos. Y entonces hay personas que, por ejemplo, no van a, simplemente por su nivel de madurez, no van a recibir el perdón de alguien más, ¿sí? También, no solo quiero que vean qué es la madurez, también pueden ser las circunstancias. Quizás son circunstancias que son extremadamente grandes. Quizás sí hiciste algo malo en contra de una persona. Y es algo malo a un punto en el cual le va a costar a esa persona buscar, en este caso, aceptar tu perdón, ¿no? Y lograr esa reconciliación contigo. Y en este caso lo que tenemos que hacer nosotros es actuar de forma madura y ejemplo. Si es una persona que no está recibiendo nuestro perdón, procurarlo de forma constante. No solamente realizarlo una vez, sino buscarlo de forma continua, ¿sí? También, si es alguien que simplemente no lo va a recibir nunca, ok, entonces hacer todo lo que podamos nosotros y en el punto en el cual se vea que no va a ser recibido, nosotros tampoco entrar en rencor. Nosotros tampoco estar entonces odiando a esas personas de vuelta, ¿sí? Sino simplemente nosotros quedar en la paz de que cada uno de nosotros realizó lo posible y lo demás lo dejamos a Dios, ¿ok? Ahora sí, Romanos 12, versículo 18, y es de lo que nos habla. Romanos 12, 18 nos dice, si es posible, en cuanto a ustedes dependa, ¿noten esas dos frases? Estén en paz con todos los hombres. Entonces, estén en paz con todos, si es que se da la posibilidad. Y tú tienes una responsabilidad en cuanto de ti dependa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscar el perdón de la mejor forma que podamos, realizarlo con las mejores palabras que podamos, honestamente, sin buscar que la otra persona responda. Y si no es posible, entonces estar en paz con Dios, de que realizamos nuestra parte. No creernos superiores, no generar rencor, simplemente estar en paz con Dios. ¿Ok? Ahora, noten el tiempo de esta reconciliación. Si leemos otra vez Mateo capítulo 5, versículo 23, chequen de qué tiempo nos está hablando. Dice, por tanto, versículo 23, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve. Eso es lo que nos está diciendo el tiempo, ¿sí? Nos está colocando una imagen de una persona del primer siglo, un Galileo, que por si acaso, denme 2 segundos, había sacado una imagen de Galilea para que notemos nosotros de qué nos está hablando aquí, ¿sí? Entonces denme unos segundos, es que no está cargando. Ahí está. Aquí está. Ok.
Si nosotros pensamos en Galilea, que es donde está ahorita Jesucristo entregando este sermón, en el monte, nosotros estamos pensando en una zona del norte de Israel, ¿ok? Entonces estamos pensando de una zona que se encuentra arriba. Si nosotros pensamos en el templo se encuentra en Jerusalén. El templo se encuentra bastante al sur. Está más o menos a la mitad, pero está un poquito más del lado sur de lo que se encuentra del lado norte. Entonces está diciendo, si tú te encuentras en esta zona de Galilea y llega un punto en el cual tú vas a ir al templo, llevas tus animales o compras unos ahí y estás tú gastando el dinero, gastando el tiempo, gastando para poder estar presentándote tú ahí y estás formándote porque tú no eres el único que está yendo a presentar esta ofrenda, sino que hay muchas personas que se encuentran delante de ti. Pero tú te acuerdas en ese momento en el cual te encuentras frente al altar, que tienes algo, que diga que tu hermano tiene algo en contra de ti. En ese mismo momento, tú vas, dejas a tu animal, te diriges de nuevo a Galilea, te presentas con esa persona, le pides perdón a esa persona, te reconcilias y luego te regresas para poder presentar tu ofrenda. ¿Sí? Entonces ya si se los muestro de forma gráfica, la forma en la que aparece aquí, chequen Galilea, es esta de aquí. Y espero que sirva porque nunca he probado esto. ¿Sí lo ven? Aquí está. Galilea en el norte, por donde se encontraba Jesucristo. Judea en el sur, donde se encuentra Jerusalén. Y desde ahí, de Galilea hasta Jerusalén, tiene que ir y regresar. ¿Qué nos está hablando entonces Jesucristo aquí? Nos está hablando de dos cosas, de la importancia que tiene la reconciliación y de la prontitud con la que tenemos que buscarla. ¿Sí? Es importante, noten, es importante porque entonces es más valiosa para Dios la reconciliación que el animal que tú llevaste. Es más valiosa la reconciliación que el tiempo que tú pusiste. Es más valiosa la reconciliación que las fuerzas que te tomó llegar hasta ahí, perdón, hasta el templo, ¿sí? Y tiene que ser la prontitud, lo rápido que tienes que buscarlo, porque ahí está diciéndonos, si estás ahí delante y te acuerdas, en el momento en el que tú te acuerdas, dice el versículo 24, deja tu ofrenda allí en el altar y ve y reconcíliate, ¿sí? Nos habla de estas dos cosas. Es extremadamente importante. ¿Por qué es importante? Poder preguntarse a alguien. Y la respuesta de por qué es importante es porque para Dios este acto de ofrenda, este acto de alabanza a Dios, no vale nada si tú estás en ese acto con un corazón que está mal formado, ¿sí? Si tú te encuentras en ese momento con un corazón que es impío, es abominación para Dios. Eso es Proverbios 15:8, si alguien lo quiere tener. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Y eso es lo que pasa. Si nosotros estamos en un momento de alabanza, en un momento de predicación, si estamos en un momento en el cual estamos yendo a la iglesia, pero estamos yendo con un corazón que sabe que alguien tiene algo en contra de ti y no quiere realizar nada al respecto, tenemos un corazón que para Dios luce abominable. Y tenemos que buscar esa relación, esa reconciliación. Y la prontitud tenemos que realizarlo desde este mismo momento. Y entonces un comentarista termina viendo esa parte y él dice, ¿es posible que lo hayamos ofendido? ¿Es posible que se haya ofendido la persona sin ninguna razón alguna? Pero incluso si nos creemos inocentes o consideramos que el problema es trivial, eso es un problema casual, es un problema que no importa, entonces estamos mal dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces tenemos que reaccionar nosotros. ¿Por qué razón? Por el amor que tenemos a nuestros hermanos. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Aún en el momento de la alabanza. Tenemos que buscar esa reconciliación. ¿Sí?
Ahora, este es un caso exagerado, ¿eh? Este es un caso de literalmente se acordó en ese mismo instante. Pero la idea para nosotros es que siempre lo busquemos. Si en algún momento nos pasa esto, no nos tenemos que esperar hasta la próxima vez que vayas a la iglesia, sino inmediatamente en el tiempo en el que lo tenemos que reaccionar nosotros y buscar esa reconciliación. ¿Sí? Okay. Segundo caso. Vamos a ver el segundo caso y terminamos. Segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Enemigos. Enemigos. Y les decía, de ambos, de los hermanos y de los enemigos, se nos muestra un tiempo y se nos muestra una razón. ¿Ok? En el caso del hermano, la razón es el amor, que se nos muestra en el ejemplo. El tiempo es todo tiempo, aun cuando te encuentras tú en el momento de adoración. Y en el caso de los enemigos, lo que nos está contando aquí Jesucristo es lo que sucedía cuando dos personas tenían una deuda. Entonces, si yo pienso en el primer siglo, ¿qué sucede? Yo pedí prestado a una persona. Yo agarré su dinero, lo derroché y esa persona se quedó sin esa cantidad. Yo le debo a esa persona esa cantidad. Ahora, lo que puede suceder aquí son dos cosas. Una, nos podemos arreglar nosotros entre los dos y decir, ok, te lo voy a pagar. No voy a podértelo pagar ahorita. Te lo voy a poder pagar a meses. Si pensamos de esta forma, quizás con interés, entonces va a aumentar un poco más y te pido una disculpa tremenda. Lo arreglo entre nosotros dos. Segunda cosa que podría suceder, no arreglarlo juntos, sino que los dos vayamos con un juez y que el juez diga la sentencia. El juez diga qué se realiza. ¿Ok? ¿Cuál es preferible? Nos dice Jesucristo, el preferible es que nosotros dos nos arreglemos y quedemos en un acuerdo. ¿Sí? Lean el versículo 25, por ejemplo. Versículo 25, ahora sí ya leemos cómo nos lo dice. Dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. Esto es, el camino hasta llegar al juez. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Y entonces, si la persona no se arreglaba con el que le debía, esta persona era llevada delante del juez, era vista como culpable y entonces el juez iba y la condenaba a la cárcel. Y dice el versículo 26, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Ok? Para ver qué significa esto, pensemos cuáles son las diferencias del caso pasado a este caso. Primera diferencia. En este caso, tú sí actuaste mal. En el primer caso, puede ser que tú no hayas actuado mal. Estás con un hermano de la fe, están teniendo alguna diferencia quizás de pensamientos, él se lo tomó más duro, pero como tal no hiciste nada malo, quizás. Igual tienes que ir y reconciliarte. Pero en este segundo caso la cosa se pone más seria, porque tú sí obraste mal. Tú tienes una deuda real que puede ser echada a la cárcel. ¿Sí? Segunda diferencia. Por tanto, la persona que tienes ahí no es tu amigo. La persona que tienes ahí es tu enemigo. Y entonces cambia porque al tener esa deuda con esa persona, tú formas una relación con esa persona entonces de enemistad, en la cual esa persona literal tiene razón para sentirse mal contra ti. ¿Sí? Y puede ser un testigo que diga, tú realizaste malas cosas y tener la razón con eso. ¿Ok? Tomando en cuenta eso, ¿qué nos está haciendo referencia este pasaje? Y ya se los explico entonces qué sucede aquí. Lo que sucede aquí es que nos está hablando acerca de un juicio que va a venir. El juicio que va a realizar Jesucristo sobre todas las personas y sobre todos los pecados que han sucedido. Y está diciendo esta persona, Jesucristo, ahorita tú te encuentras en un tiempo en el cual tú puedes buscar la reconciliación, en el cual tú puedes buscar el perdón de las cosas que has realizado. ¿Sí? Aprovecha
este tiempo, porque si este tiempo termina y tú no estás buscando el arrepentimiento, y tú no estás buscando con tus fuerzas, en este caso con lo que tú tienes, el buscar esa reconciliación, entonces va a llegar el tiempo en el cual va a ser demasiado tarde para procurarla. Va a llegar el tiempo en el cual este enemigo que tú tienes tiene la capacidad y va a poder decirle al juez, él realizó mal y tener la razón. Y tú vas a ser echado a la cárcel y no vas a poder salir de ahí. Simplemente no vas a poder salir de ahí. ¿Sí? Coloca esta imagen de la cárcel, porque la cárcel en el primer siglo, y la cárcel al menos la que está haciendo referencia aquí, es la única forma en la que tú podrás salir, es si tú puedes retribuir todo lo que has dado, todo lo que has quitado, perdón. Digamos que pediste un préstamo de 5,000 pesos. No vas a poder salir de ahí hasta que no des cada uno de esos pesos. Pero ahí no puedes trabajar, ahí no puedes hacer absolutamente nada. Entonces es imposible que tú salgas de ahí, porque nunca vas a poder pagar si nunca tienes algo que poder entregar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos razones que nos da aquí? Que diga la razón que nos da aquí. La razón que nos da aquí para buscar la reconciliación es el juicio. El juicio. ¿Sí? Vean cada uno de ustedes que cuando actuamos nosotros mal con las personas, tenemos que admitir nuestro mal actuar. Porque para Dios, Él puede ver nuestro corazón y en verdad ver cómo nos encontramos acerca de estas cosas. Si nunca admitimos la culpa, Él lo sabe. ¿Sí? Si nosotros rechazamos la reconciliación, Él lo sabe y Él lo va a juzgar. ¿Sí? La razón, como la describe Santiago capítulo 5, versículo 9, dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Y este es el mismo sentir que quiere que veamos Jesucristo. Porque cuando dice esto Santiago, Santiago está haciendo referencia a nuestro pasaje. Está diciéndoles, vean que el juez se encuentra a las puertas. Están así de cerca de Dios. ¿Sí? Ahora, no solo nos dice la razón, también nos dice entonces el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es ahora. ¿Sí? Mientras que el tiempo de la vez pasada, del hermano, era, no importa en cualquier lugar que tú te encuentres, no importa en cualquier tiempo en el cual lo recuerdes. Si te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, ve y pide perdón. Aquí el tiempo es inmediatamente. Pide el perdón inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo vamos a llegar con ese juez. Puede suceder el día de hoy, puede suceder el día de mañana, que venga Jesucristo, que se acabe tu vida, que se acabe mi vida, y no debemos de querer procurar nosotros que se mantengan esas malas relaciones. Si hemos obrado mal, nunca tenemos que querer prolongar esto. ¿Sí? La frase literalmente significa, cuando nos dice esta parte de versículo, de los unos, me moví, versículo 25, ponte de acuerdo pronto, esa frase significa literalmente, haz amigos rápidamente. Es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Sí? Si hay una relación distorsionada, vamos si la queremos cambiar a que sea exactamente lo contrario a lo que es. Pasar de ser amigos, de ser enemigos, a ser amigos. A que tú edifiques en la vida del otro. A que tú andes en una relación en la cual el otro puede depender de ti. ¿Sí? Es cambiar de forma completa y absoluta la relación que se tiene con la persona. Ok. Vamos a terminar ejemplificando esto con una parábola de Jesucristo que se encuentra en Mateo 18. Entonces, si van a Mateo 18, versículo 23, vemos que comienza la parábola que se conoce como la parábola de los dos deudores. De los dos deudores. ¿Ok? Y en esta parábola, ¿qué sucede? Sucede
que hay un juez, perdónenme cómo lo malinterpreté ahorita. Hay un rey. ¿No? Una disculpa, ¿ya es qué pasó? Mateo 18. Mateo 18 a partir del versículo 23 y hasta el versículo 35. No lo vamos a leer porque son muchos versículos. Se los voy a explicar. ¿Ok? Entonces sucede que hay un rey. Y este rey, que es la persona que está gobernando arriba de todo, este rey tiene a dos siervos. El primer siervo se encuentra inmediatamente abajo de este rey. Este siervo se le fue presentado una deuda que tenía él de 10,000 talentos. ¿Ok? De 10,000 talentos. Y este siervo va y apela delante del rey y le pide que le sea perdonado. ¿Sí? Le pide que este rey tenga misericordia de este siervo. ¿Ok? Y el Señor nos dice en el versículo 27, dice, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda de los 10,000 talentos, que para que tengamos un número nosotros más tangible, son 216 toneladas de plata. ¿Ok? Pero nos dice el versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ese es otro siervo del rey, nada más que se encuentra abajo de este siervo primero. ¿Ok? Y entonces este siervo le debe a esta persona, a diferencia de sus 10,000 talentos, 100 denarios. Y entonces le pide misericordia. Este consiervo le pide misericordia, pero este siervo no la tiene y le dice que le pague. ¿Sí? Entonces, chequen el versículo 31. ¿Cuál es el resultado de esto? Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor, ese es el rey, contaron a su señor, el rey, todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, eso es el primer siervo que le debía 10,000 talentos, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Versículo 33. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido el Señor lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esa parte está haciendo referencia a lo que vemos en Mateo 5. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara. Lo entregó a que sufriera, mientras que no podía él pagar la deuda, ¿sí? Por la forma en la que había obrado, que era una forma que carecía de misericordia. Ahora, en este pasaje de Mateo 5, las cosas están diciéndonos, tú eres ese consiervo, tú eres esa persona, ¿sí? Pero si tú no buscas ese perdón, si tú no buscas en verdad este pedir y alejarte de esa deuda que se desvanezca, tú vas a ser como aquel siervo que está sufriendo. Tenemos que ver nosotros, entonces lo importante que es que nosotros veamos el odio como algo que no debe de ser buscado nunca, ni que las personas lo sientan hacia mí, ni que yo lo sienta hacia otras personas, ¿sí? Que yo no pueda realmente caer delante de este rey sin poder decir, yo no procuraba esta relación, ¿sí? Ok, amigos, pues vamos a terminar, ¿va? Voy a leerles entonces qué es lo que nos dice, ya ahora sí para terminar, eh, que es el Catecismo Mayor de Westminster, cuando hace referencia a este pasaje. Y creo que nos ilumina bien para resumir todo, ¿ok? Dice el Catecismo Mayor en su pregunta 135, dice, ¿cuáles son los deberes exigidos por el sexto mandamiento? Respuesta. Los deberes exigidos por el sexto mandamiento, este es el de no matarás, de Éxodo 20, son todos los estudiosos, son todos los estudios cuidadosos y los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la de otros,
para resistir todos los pensamientos y los propósitos, sometiendo las pasiones, evitando todas las ocasiones, las tentaciones, las prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de alguno. ¿Ok? Notan ahí qué está diciendo, porque sí que está medio complicado, pero dice, todo tu esfuerzo que tú tengas para poder preservar la vida. Eso es una buena vida, no solamente la vida física, sino realmente una vida que esté completa, una vida que esté plena. Haz todo tu esfuerzo para preservar la vida. En nuestro caso de Mateo 5, para que haya una relación, una unión con otras personas. ¿Sí? Esa es una vida. Preserva esa relación con todo tu esfuerzo y haz todo lo posible para resistir lo que va en contra de esto, sometiendo tus pasiones, sometiendo tus deseos, sometiendo tus pensamientos, evitando toda ocasión y toda tentación que quiere eliminar esta relación. ¿Sí? Ejemplo, dice aquí, aquí está, ok. Ejemplo, lo que tenemos que realizar nosotros es la dependencia paciente de la mano de Dios. Debemos agarrarnos a Dios. Ese es un esfuerzo grande que tenemos que realizar. Segundo esfuerzo, la quietud del ánimo. Eso significa siendo personas calmadas, prudentes, personas que están permaneciendo de forma que no reaccionan ante todo. La alegría del espíritu, estar nosotros, en este caso, llenos del gozo que viene de parte de Dios. Cuarta cosa que nos dice aquí, aún la sobriedad en la comida. Aquí lo dice el pasaje de Westminster, porque cuando hace referencia a esto, nos dice, aún lo que tú comes contribuye a tu vida. Y si tú comes mal, estás yendo y atentando mal contra tu vida. Transportemos eso a la reconciliación, a las relaciones con las personas. Aún la forma en la que te comportas en las cosas pequeñitas afecta esa relación. ¿Sí? La forma en la que tú respondes abriendo o no abriendo las puertas, saludando o no saludando a las personas, haciendo chistes que van en contra de la persona, haciendo un cierto carácter tuyo que tiende a burlarse. Todas esas cosas atentan contra la relación y tenemos que procurar nosotros ser lo más sabios que podamos en todas estas relaciones que tenemos. ¿Sí? En el pasaje de Westminster continúa con eso. La comida, la bebida, la medicina, el sueño, el trabajo, el recreo, para nosotros, traducido a relaciones, les digo, las pláticas, la forma en la que los nombramos, los nombres, eso es, la forma en la que nosotros procuramos pasar tiempo o no, todo eso atenta contra la relación. Y tenemos que darnos cuenta nosotros que se vuelve entonces nuestra responsabilidad, aunque no lo creamos, ¿sí? Se vuelve nuestra responsabilidad. Continúa entonces diciendo, más bien tenemos que tener pensamientos de amor, de compasión, de mansedumbre, de dulzura, de bondad, de tranquilidad, de indulgencia. Eso es, en nuestras relaciones más bien tenemos que procurar nosotros que exista el amor, que exista la compasión, que podemos relacionarnos con la persona, que haya una empatía, que no pensemos mal de lo que hay en su corazón, que seamos humildes nosotros y no nos presentemos como mayores que la persona, que seamos dulces, que no tendamos a las malas palabras o a hablar fuertemente, sino tiernamente, a la bondad, a procurar el bien de la persona. ¿Sí? Y continúa este pasaje con tranquilidad, con indulgencia, con palabras corteses, con paciencia, con prontitud para reconciliarse, sobrellevando y perdonando, volviendo bien por mal, consolando, socorriendo a los enfermos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Entonces, ¿cómo procuramos la vida nosotros de nuestras relaciones? Observamos la importancia de todo lo que realizamos nosotros.
con estas personas. Vemos todo lo que no realizamos y buscamos corregirlo. Te voy a entregar más palabra. Voy a estar buscando vigilar más arriba de tu vida. Voy a estar procurando ver que tú te encuentres bien. ¿Sí? Ahora sé que esto es un llamado alto y nos tomó 3 sesiones, amigos. Pero justo por eso, porque es algo extremadamente importante. No saben cuántos pasajes nos hablan acerca de buscar esto, buscar estar bien con otros, buscar edificar a otros y principalmente a los que se encuentran en la familia de la fe. Entonces tenemos que ver esa importancia y procurar siempre avanzar en cómo amamos a otras personas. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos nosotros con 2 razones y con 2 tiempos. ¿Cuáles son las 2 razones? Las repito. Primera razón, por amor a otros. Tenemos que buscar la reconciliación, buenas relaciones. ¿Por qué? Porque los amamos y queremos que estén bien con Dios. Segunda razón, porque también nosotros tenemos que estar bien con Dios. Por el juicio. Porque Dios observa nuestra condición de corazón, en si queremos o no reconciliarnos. Primer tiempo, tenemos que hacerlo en todo tiempo. Segundo tiempo, mientras es hoy, tenemos que procurar nosotros esto y aprovechar estos días, porque pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos y no queremos tener una vida desperdiciada. ¿Ok? Meni, ¿crees que nos puedas ayudar a orar, porfa, para terminar? Vas, dale. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que vimos hoy, por este estudio que estamos haciendo del Sermón del Monte, Señor, porque estamos estudiando tu palabra en familia. Y ay, Señor, a veces es muy fácil decirle a nuestros amigos que perdonen o que pidan perdón, pero hacerlo a nosotros a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Y es muy importante, Señor, lo que veíamos hoy, de que el hecho de nosotros pedir perdón a veces nos cuesta, Señor, y queremos que tú, Padre, ablandes nuestros corazones y nos hagas humildes para que podamos hacerlo, Señor, para que no mantengamos una relación de odio o de desamistad, sino que podamos estar todos unidos, Señor, también por medio de estar pidiendo perdón. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener pues este carácter más parecido al de tu Hijo, ser amables, Señor, ser mansos y humildes de corazón, Padre, tener una buena actitud, no ser groseros con nuestros hermanos, ser, pues sí, cariñosos, dulces y que no estemos dándole como herramientas al enemigo para que en nuestros corazones haya amargura y tengamos estas relaciones de odio, sino que podamos ser todos hermanos, Señor, y que podamos no acumular para nosotros este juicio, Señor, sino estar relacionándonos en amor y en unidad. Te pedimos esto, Padre, y te pedimos que trabajes en nosotros y en nuestros corazones para conservar esto bien en nuestras mentes, Señor. Gracias por este estudio y te amamos y bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Meni.